Apreciados estudios, tengan todos muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra tercera videoclase para la asignatura de Taller de Investigación 2. Es un honor y es un placer poderlos acompañar en la tarde de hoy en esta videoclase. La intención de la videoclase es que empecemos a mirar algunos aspectos generales del diligenciamiento del GBL 001, para que todos por favor entonces estemos muy prestos a mirar la información. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para poder mostrarles la presentación que les traigo preparada para que posteriormente miremos un poco cómo es la estructura del formato. Para todos bienvenidos, recuerden que en caso de que tengan dudas, inquietudes, me las pueden hacer saber hoy en la videoclase a través del chat o en su defecto a través del correo electrónico. Bienvenidos. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, como les decía, la intención de la videoclase del día de hoy es que miremos un poco cómo es la estructura de entrega del formato GBL 001, teniendo en cuenta, pues obviamente, las posibilidades de diligenciamiento, cuáles son los campos que es importante que ustedes tengan presente a la hora de diligenciarlo. Entonces, vamos a ver un poco cómo es el orden del día. La intención entonces van a tener un objetivo por el cual vamos a hacer la presentación. Quiero, queridos estudios, que tengan presente que el formato que estamos utilizando en este momento era el GBL 004. Sin embargo, por indicación de la coordinación de investigación, el formato que se va a utilizar es el GBL 001. Entonces, simplemente lo que va a cambiar en el formato es esta parte inicial. Entonces, les voy a subir el formato una vez finalizada la videoclase para que ustedes puedan, perdón, me voy a devolver, para que ustedes puedan verlo y entonces tengan presente esa información. ¿Sí? Entonces vamos a tener cuidado a la hora de diligenciar la siguiente entrega y vamos a utilizar el formato GBL 001. Entonces, ¿cuál es el orden de nuestro día? Vamos a tener el objetivo, qué se debe hacer, qué vamos a entregar, cuáles son los criterios evaluativos de este formato, algo de conclusiones y la bibliografía respectiva. Bueno, entonces el objetivo de la biblioclase es que podamos mirar algunos lineamientos generales para la presentación del proyecto de investigación según este formato, que es el que avala el comité de investigaciones para que ustedes puedan radicar sus investigaciones y dar inicio al mismo. Es importante que ustedes tengan en cuenta que como es un formato institucional que está estandarizado y que está con todos los parámetros de calidad, no puede ser modificado. Entonces, mi invitación es a que en la parte inferior ustedes sean los que marquen con el nombre como lo exige el Comité de Ética, no en la parte superior. Entonces, en el pie de página ustedes deben incluir la información de cómo se titula el documento de investigación. Como les digo, como les voy a subir un nuevo formato, entonces allí voy a ponerles en color amarillo la información para que ustedes se den cuenta dónde tienen que colocarlo. Es importante que, como les digo, se trata de un formato, es un formato resumen de donde ustedes van a adelantar su propuesta de investigación. Este formato debe tener máximo 20 hojas. La extensión mínima debe ser de 15 y la máxima de 20 hojas, teniendo en cuenta que esta es una extensión que corresponde al resumen y que usted posteriormente ampliará en cada una de las partes de los formatos que correspondan con la entrega de la plantilla que corresponde. Entonces vamos a ver cómo es la primera parte. Entonces la primera parte del formato lo que tiene es un título de la propuesta de investigación. Entonces la intención es que ustedes deben colocar allí un título que sea apropiado y pertinente frente al trabajo que ustedes estén desarrollando. No puede superar las 22 palabras y este debe tener en forma precisa cuál es el objetivo y cuál es el objeto de estudio que ustedes tienen. La siguiente parte, entonces, viene la parte del contexto, donde se debe describir de manera clara y resumida dónde se va a llevar a cabo la investigación. Ojo, cuando nos referimos a dónde se va a llevar a cabo, hay que hacer como todas las especificaciones, se debe mostrar exactamente cuál es el contexto que se tiene, cuáles son las características de ese lugar o de esa institución o de ese parámetro. El tercero, pues obviamente es la descripción del proyecto. En esta descripción del proyecto la intención es que usted haga el planteamiento del problema,
justifique en términos de necesidades y pertenencias lo que va a hacer de la investigación, lo que necesita la investigación y presente los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Recuerden que cuando hablamos de objetivo general es porque tenemos un marco de referencia grande del cual usted va a dar cumplimiento y que los objetivos específicos son aquellos que poco a poco usted va a ir desarrollando para que den cumplimiento a ese objetivo general. En esa primera parte también está incluido algo que es fundamental en todo trabajo. Primero es que si escogen ustedes un tipo de diseño cuantitativo, pues ustedes van a tener que utilizar unas hipótesis y pues allí van a presentar las hipótesis. Posteriormente vienen las bases teóricas, que las bases teóricas entonces usted debe incluir lo que son los antecedentes, el estado del arte y los fundamentos teóricos que le dan pie y fuerza a ese trabajo. Posteriormente viene el diseño metodológico y entonces aquí en el diseño metodológico ustedes tienen que incluir tipo de población, perdón, tipo de investigación, población, las variables que se van a dar en la investigación si aplica, el procedimiento que van a utilizar, las técnicas para el análisis de datos y los materiales. En la segunda parte de este formato, entonces ustedes van a incluir lo que son las fases del estudio, donde van a enumerar las etapas o las fases o los pasos que ustedes van a elaborar para poder llegar a la meta o al cumplimiento del objetivo. Posteriormente viene un capítulo de consideraciones éticas que está enmarcado bajo la resolución 8330, perdón, 8430 de 1993, que es el que contempla todos los riesgos que tienen los participantes o los investigadores a la hora de adelantar una investigación. Entonces, la invitación es que antes de colocar allí las consideraciones éticas, ustedes revisen la resolución y verifiquen que la mayoría de los riesgos que contempla esta resolución, pues obviamente para nuestras investigaciones no aplica, pero allí hay una que se denomina sin riesgo, sin riesgo inminente. Entonces ahí la intención es que ustedes lean bien esa información y con base en ello entonces puedan responder este criterio. El siguiente pues es el cronograma. La intención es que ustedes elaboren un diagrama de Gantt donde ponen en consideración todas las actividades que ustedes van a desarrollar dentro del proyecto. Y en este van a incluir el tiempo de ejecución probable que tiene cada una de esas actividades. Es importante que incluyan todo lo que se va a hacer en la investigación para que entonces ustedes mismos puedan ajustar los tiempos y darse en cuenta que el trabajo de investigación, cuando empiecen a aplicar lo que ya Dios mediante es en la siguiente aula, pues ustedes realmente tengan toda la información, cómo van a llevar a cabo ese procedimiento y que se den cuenta si el tiempo o no les alcanza. En esta segunda parte, pues está incluido lo que es el presupuesto, los resultados que se están esperando y la bibliografía. Entonces, en el presupuesto, la intención es que usted haga un bosquejo de aquellos recursos financieros que usted necesita para llevar a cabo el proyecto. En este caso, pues también hay que considerar los recursos humanos, pero ojo, no debe incluir a los investigadores, ningún salario, ningún tipo de salario, ni a ustedes como investigador principal, ni a nosotros como docentes investigadores. Entonces, la intención es que usted allí coloque, por ejemplo, el recurso humano que sería la población, los profesores, los estudiantes o las comunidades, ¿sí? Coloque los materiales, los computadores, el internet, el papel, todos esos, aquellos elementos que usted necesita para. En los resultados, pues usted debe incluir una descripción de esos resultados, de lo que espera alcanzar con su investigación. En este caso, también indicar el tipo de producto en el cual va a hacerlo. Entonces, recuerden que como requisito para grado se tiene que los estudiantes de maestría deben entregar una constancia de haber publicado un documento artículo, tipo artículo, de su trabajo de investigación de tesis. Entonces, la intención es que ustedes vayan haciendo como, mirando como a dónde van a presentar ese documento para que lo puedan eh, llevar a cabo. Y finalmente entonces está el formato de norma ZAPA, que la intención es que usted coloque allí todas las referencias bibliográficas bajo ese formato que ustedes pueden encontrar en la carpeta de guía didáctica que está en el aula. Ahora la segunda parte es qué se debe entregar. Entonces la intención es que nosotros tenemos 3 actividades en nuestra aula donde vamos a entregar el formato. Ustedes hicieron una entrega del GB, este es un GBLI 004 que vamos a modificar para la segunda entrega como el formato GBLI 001. En este caso, entonces, la actividad 0 está siendo evaluada en este momento precisamente para poderles retroalimentar de manera efectiva esa información y para que ustedes con base en ello puedan hacer los ajustes que consideren apropiados y pertinentes para la entrega número 4.
y pues obviamente con los lineamientos específicos a esta actividad. Entonces la intención es que ustedes en esa actividad número 4 lleguen hasta la parte de metodología. ¿Listo? Y en la 5 pues ya entreguen el documento completico. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque resulta que el comité de investigaciones va a generar un documento que es el GBFM 009, que es un documento que evalúa precisamente todos los aspectos que ustedes están desarrollando en el GBLI 001. Entonces, este formato se genera a través del comité de investigaciones, se diligencia por uno de los docentes investigadores y evalúa que sus propuestas de investigación realmente sean apropiadas y pertinentes. Entonces, mi labor en el aula precisamente es que yo pueda ayudarles y colaborarles para que el formato quede muy bien diligenciado y que posteriormente entonces puedan generar ese formato sin ninguna dificultad. Entonces, ese formato GBLI FM09 tiene unos rangos de calificación. Entonces, si saca de 0 a punto 9 es rechazado. Si saca de 3 a 3,9 es una nueva presentación, o sea, deben presentarlo nuevamente con las correcciones. Y si sacan de 4 a 5, pues es aceptado. Entonces, la intención es que el trabajo que vamos a desarrollar en nuestra aula podamos alcanzar precisamente el aceptado, es decir, que los rangos de calificación estén entre 4 y 5. ¿Cuáles serían los criterios con los cuales se va a evaluar ese formato GBLI? Entonces, aquí hay ahorita vamos a ir al aula a verlo realmente, pero aquí lo que hice fue tomar una, una pequeña captura de pantalla con la información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está, por ejemplo, el criterio de título de la investigación. Entonces, el título de la investigación cumple con los parámetros establecidos por la UMB, extensión no supera las 22 palabras, refleja apropiadamente de lo que se trata en la investigación y presenta coherencia con el planteamiento del problema y el objetivo general de la investigación. Entonces, aquí tenemos esta rúbrica analítica donde está el desempeño alto, medio, bajo y el desempeño muy bajo, en el cual la idea es que a medida que vamos a ir evaluando el formato, pues vamos a ir mirando cuáles son los criterios que debemos ir mejorando para que el documento realmente quede con la calidad que necesitamos. Finalmente, entonces, ¿qué se debe entregar? Pues el formato diligenciado completamente al finalizar la actividad número 5, sujeto obviamente a los lineamientos de cada una de las actividades y la extensión correspondiente, teniendo en cuenta, pues obviamente, la asesoría del docente que nos está acompañando, que en este caso soy yo. Y las recomendaciones, pues seguir exactamente la plantilla correspondiente. Algo de la bibliografía, entonces los invito a que por favor miren el material del módulo, que tengan en cuenta como los aspectos metodológicos que está presentando la investigación. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de texto. En este caso, pues se les está recomendando el libro de Sampieri, que es donde está como la información desglosada, muy bien específica y de una forma muy didáctica para que ustedes puedan entender lo del enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, el manual de normas APA y pues obviamente las guías que tenemos para las bases de datos. Veamos ahora entonces cómo se ve la rúbrica en nuestra aula. Entonces voy a ir al aula y vamos a ver cómo se ve la rúbrica en ella. Entonces vamos a abrir la rúbrica de la actividad número 4, que es la que vamos a empezar a entregar. Entonces, esta información que está aquí en la actividad descrita lo que hace es el formato del el GBFM 009, que es con el cual se evalúan los documentos. Entonces, aquí están los aspectos que el docente investigador va a tener en cuenta a la hora de evaluarlo. Y lo que hicimos fue trasladar esta misma información, pero ahora a una rúbrica analítica para que vayamos mirando cuáles son aquellos aspectos que debemos mejorar o cambiar o modificar al momento de hacer la entrega. Entonces, como les decía, está el primero de los criterios que es el título de la investigación. El segundo, pues es el problema. Entonces, aquí ustedes van a encontrar que este criterio depende de un resultado del aprendizaje, identifica el problema que se va a estudiar, identifica el problema, se presenta de manera clara y precisa, el problema de investigación, se presentan los precedentes o el contexto explicando su origen, el planteamiento del problema, abarca la formulación o enunciado del problema y su delimitación o alcance. Frente a las necesidades, entonces determina las razones teóricas, metodológicas, técnicas y prácticas para realizar el proyecto. Expresa
directamente las necesidades del grupo o las de la sociedad o de quién dio o cómo se dio origen a esa problemática que usted va a determinar. Y cada una de ellas pues tiene un correspondiente de un desempeño alto, medio, bajo o muy bajo para poder evaluarlo. Se justifica la investigación en términos de relevancia, en términos científicos y prácticos, y se exige o se exhibe una coherencia y lógica en su redacción. Los beneficios, entonces, en términos científicos, tecnológicos, metodológicos y sociales. La intención es que usted, cuando esté resolviendo, cuando esté diligenciando el formato, verifique por favor el cumplimiento de cada uno de los criterios, en este caso, pues del desempeño más alto. El objetivo, entonces hay que recordar que pues, los objetivos se deben redactar con un verbo en infinitivo que debe dar cuenta o debe mostrar qué se desea alcanzar y evidenciar cómo se va a alcanzar, es decir, el resultado final. Y pues su redacción debe ser clara y concreta. Eso para el caso del objetivo general. Para el caso de los objetivos específicos, entonces la intención es que usted identifique dentro de ese gran problema o entre ese objetivo general cuáles serían esos subtemas o esos apartecitos pequeños que usted va a ir resolviendo para darle cuenta a ese objetivo general. Entonces la intención es que aquí también se debe redactar con un verbo en infinitivo donde usted va a establecer el orden de cómo va a llegar a esa información, a darle cumplimiento al objetivo general de una manera clara, concreta, obviamente realizable y que sea medible. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta porque si el objetivo no se puede medir, pues es difícil que me pueda dar cuenta del objetivo general. Viene la pregunta de investigación, que en este caso pues lo que busca es que usted genere de una manera clara un planteamiento que esté relacionado con el objetivo general planteado y que evidencie una relación entre esos constructos y variables que pueden ir recopilando, que puedan dar paso a la recopilación de esa información para poder presentar esa gran pregunta de investigación. Generalmente lo que uno hace es formular una pregunta o varias preguntas que den cuenta precisamente de esa pregunta de investigación. Hay que buscar que haya una coherencia entre ese planteamiento que yo estoy haciendo y el objetivo general. Entonces, el planteamiento del problema debe estar muy bien relacionado, muy bien articulado, tener mucha coherencia para que realmente exista entre el título, el objetivo y el planteamiento del problema una secuencia de realización de ese proyecto de investigación. Asimismo, pues debo especificar los límites que tiene mi investigación. En este caso, pues se pide que ustedes tengan unos límites espaciales y unos límites conceptuales frente al desarrollo de esta investigación. Entonces, que usted puntualice y los identifique para que a la hora de desarrollarlo, pues usted pueda tener allí los parámetros específicos para ello. También, obviamente, hay que identificar los límites contextuales en este caso de la investigación, porque pues usted debe mirar exactamente cuál va a ser ese contexto y hasta dónde va a llegar esa investigación. Si ya ha definido ese contexto, ya ha definido la parte de los límites espaciales, pues ahora hay que delimitar o limitar la parte conceptual. Para ello, entonces se le sugiere que debe citar por lo menos 20 obras relacionadas con esas temáticas. ¿Cuál es la invitación, queridos estudiosos? A que ustedes consulten nuestras bases de datos, a través de la base de datos, entonces identifique esas 20 referencias bibliográficas que le van a dar cuenta a usted precisamente de cuál es el concepto, cuáles son los conceptos que usted va a abordar en su investigación. La intención es que usted lea no solamente fuentes primarias, sino también fuentes secundarias, pero sobre todo fuentes primarias, y es decir, pues que sea derivado de una investigación, que sea de revistas científicas, que sean artículos precisamente que tengan un gran impacto. Entonces, a partir de ello, entonces usted va a tomar esos referentes teóricos, va a mirar cómo va a encontrar esos referentes, pues precisamente por toda la información que usted va a presentar a lo largo del documento. Viene posteriormente el estado del arte. Entonces, el estado del arte, recuerden que es mirar investigaciones que estén relacionadas con el campo de la investigación que usted está adelantando. Entonces, la intención es que usted verifique por lo menos 10 reportes de investigación de una manera sintética, rigurosa, es decir, usted va a tener que señalar el nombre del estudio, de los autores, el objetivo principal del estudio, cuál fue la metodología utilizada, cuáles fueron los instrumentos y posteriormente, pues, cuáles fueron esas categorías de estudio y cómo se relaciona eso con su trabajo de investigación.
¿Para qué? Para que usted a partir de esos referentes que usted ya ha tenido, que usted ya ha presentado, usted pueda mirar cuáles son los vacíos que usted tiene en esa investigación y pueda darle precisamente desde su proyecto una respuesta a esos vacíos conceptuales encontrados en las anteriores. Por eso es importante que usted mire, analice y desarrolle una buena bibliografía, un buen estado del arte para no repetir las mismas investigaciones en los mismos campos, sino que más bien se busque precisamente innovar, presentar cosas nuevas, presentar cosas que realmente le nutran y le sirvan precisamente a la comunidad o al espacio donde ustedes están desarrollando. Vienen también los límites legales de la investigación. Para esto es importante que ustedes incluyan en este apartado la parte que yo les comentaba, que son los aspectos éticos. Entonces, no solamente van a limitar las partes legales como la normatividad frente, por ejemplo, a la educación o lo que ustedes miren, ¿sí? Y presentar obviamente los aspectos éticos bajo este mismo literal. Viene posteriormente la parte de la metodología, que es donde usted va a describir precisamente el tipo de investigación, el enfoque, el diseño, el alcance, la población, la selección de la muestra, cómo se justifica esa selección de esa muestra, ¿sí? Cuáles fueron esos parámetros que usted hizo que incluyera o excluyera precisamente en la investigación o ese tipo de población, cuál fue cómo se hace para lograr precisamente esos objetivos de investigación y resolver realmente el problema que usted tiene. Adicionalmente, en esa metodología se deben describir los instrumentos de recolección de los datos, cómo va a ser el proceso para su validación y su respectiva aplicación. Entonces, tengan en cuenta que esta entrega tiene bastantes criterios que hay que tener presente, pero que esta rúbrica no llega sino hasta un 75%. En la siguiente rúbrica, entonces, vamos a encontrar precisamente, vamos a verla, todos los parámetros ya para poder mirar el 100% del formato. Entonces me voy a detener aquí donde dice metodología, que es donde termina como la primera parte de la actividad número 4. En la actividad número 5 pues viene el cronograma de actividades que se debe presentar mediante un diagrama de Gantt donde se expone de manera clara, suficiente, el tiempo que tiene previsto para el desarrollo de cada una de las actividades que usted tiene en la investigación. Los recursos, entonces en este caso, pues la idea es que usted incluya recursos financieros, materiales, humanos, tecnológicos, administrativos, en fin, todos aquellos recursos que usted necesita para poder llevar a cabo la investigación. Posteriormente vienen unos criterios más teniendo en cuenta pues si tiene claridad el autor al presentar el documento, que si es de una manera ordenada, coherente, que si hay ambigüedades sintácticas o semánticas, si realmente aporta o no al área de conocimiento. Por eso es importante que ustedes verifiquen el estado del arte para que no generen como documentación siempre de lo mismo, sino que busquemos cómo innovar, así sea en lo más pequeño, pero que siempre se vea la diferencia entre el estudio que ustedes están presentando y los estudios de los antecedentes que están incluyendo. Sí, aquí también les incluyen, por ejemplo, los aspectos de organización de esas bases teóricas, si usted lo hizo de una manera organizada, sistemática y se incluyó máximo los últimos 5 años, es decir, la bibliografía y toda la información que usted presente en la investigación no debe superar los 5 años anteriores. Por tanto, pues usted tiene que hacer un buen rastreo teórico para que efectivamente esas fuentes de información que usted tenga pues sean unos recientes y para ello pues la invitación a que consulte las bases de datos que tiene la universidad. Finalmente, pues si usted respeta obviamente los derechos de autor, teniendo en cuenta la aplicación de la norma APA y si el proyecto realmente es viable para ser ejecutado o no. Simplemente, pues ya con eso finaliza como el aula y con eso entonces se pasa a hacer la evaluación. El formato que vamos a manejar, como les digo, ya no se va a llamar GBLI 004, sino se va a llamar GBLI 001. Es el mismo formato. Lo que sucede es el cambio de cabezote. Y aquí pues ustedes tienen la información precisa de cómo deben llenar cada uno de los elementos. Allí está la explicación para que ustedes puedan tenerla y con base en ello entonces puedan generarse el formato de evaluación por parte del comité de investigaciones. Queridos estudiosos, entonces voy a ir a la videoclase a ver si tenemos preguntas, alguna persona conectada. Bueno,
Al parecer no, sin embargo recuerden que esta presentación está quedando grabada para que ustedes puedan posteriormente hacer la revisión.